Buenas tardes, mi nombre es Ángela Abigail Lizardo, alumna de la clase de Introducción a la Radiología. El día de hoy les voy a exponer lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán George Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm explica la relación entre el voltaje y la corriente y la resistencia al establecer que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Entonces tenemos las fórmulas que serían voltaje que es igual a intensidad por resistencia, y tenemos aquí la resistencia, que es voltaje es resistencia igual a voltaje entre intensidad, y aquí tenemos la intensidad, que es intensidad que es igual a resistencia entre voltaje. Entonces tenemos un ejercicio que dice que un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circula? Entonces vamos a utilizar esta fórmula que dice que es intensidad que es igual a resistencia entre voltios. Entonces tenemos los voltios, que son 220, tiene una resistencia de 50 ohmios, y queremos saber cuál es la intensidad. Entonces sería intensidad igual a resistencia entre voltios, que es igual 220 voltios entre 50 ohmios, que esto sería 4.4 amperios. Entonces la intensidad que queremos saber que circula serían de 4.4 amperios. Ahora, ¿qué es un amperio? El amperio o ampere es la unidad de intensidad de corriente eléctrica que forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades, y recibió ese nombre en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. Se trata de una unidad de medida que pertenece al Sistema Internacional de Unidades y que se utiliza para contabilizar la intensidad de corriente eléctrica. El amperio es una unidad básica y por lo tanto no depende de ninguna otra unidad para ser definida. Por decir, la potencia se obtiene como producto de corriente y por el voltaje. El amperaje puede ser expresado de una manera alternativa empleada entre la relación de la intensidad, que es igual al potencial y al voltaje. Ahora, ¿qué es una resistencia? A la resistencia se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrico a través de un conducto. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio. Se representa con la letra griega, que es un omega, en honor al físico alemán George Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Ahora, una carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante las fuerzas de atracción y la repulsión entre ellas a través de los campos electromagnéticos. La carga eléctrica se representa con la letra Q, que es la magnitud derivada, cuya cantidad recibe el nombre de los columbios, que los columbios se representan con la letra C, en honor al físico francés Charles-Augustin de Coulomb. El columbio, que es representado con la letra C, es la cantidad de la carga eléctrica que atraviesa cada segundo. Los segundos se representan con la letra S minúscula. En la sección de un conductor por el que circula una corriente eléctrica de 1 amperio, que los amperios se representan con la letra A. ¿Qué es un columbio? El columbio es la unidad derivada del sistema internacional también, que es para la medida de la magnitud física de cantidad de electricidad, que es una carga eléctrica, nombrada en honor del físico francés Charles-Augustin de Coulomb. Forma la base
base de la electrostática, que puede expresarse como la constante de la proporcionalidad, depende de las constantes eléctricas del medio en el que se encuentran las cargas. Tenemos un ejemplo para que cargas iguales nos van a reconocer que las cargas iguales se repelan. Tenemos una carga positiva con una carga positiva, ellas se repelan, pero tenemos cargas distintas, negativas, con una carga positiva, ellas se atraen. Ahora les voy a presentar lo que son los estados eléctricos de la materia. Esta es la tabla 5.1, lo cual cuenta con un estado, con materia y sus características. El primer estado sería un superconducto, que su materia sería el nubio, y el nubio no presenta resistencia. No presenta resistencia y también tiene lo que es el titanio. Y el titanio no requiere el potencial eléctrico. Ahora tenemos lo que es un conductor de estado conductor. Y su materia es el cobre. Y el cobre, como una de sus características, tiene resistencias variables. También su materia tiene como aluminio. El aluminio obedece la ley de Ohm. Tenemos ahora el semiconductor. La materia tiene como silicio, y el silicio dice que puede ser un conductor. Tiene también lo que es el germanio, que el germanio muestra resistencia en base a los ordenadores. Tenemos ahora lo que son los aislantes. El aislante tiene la materia que es el plástico, y la característica del plástico es que no permite el flujo de electrones. Y tenemos también lo que es el vidrio. Y en el vidrio tiene su resistencia, es demasiado alta, y por lo tanto necesita un alto voltaje. También el voltio es la unidad derivada englobada del sistema internacional, que nos sirve para expresar tanto el potencial eléctrico y la fuerza electromotriz de la tensión eléctrica. El voltio viene de la volta, que es el apellido del inventor de la pila eléctrica, Alessandro Volta. Esta ha sido mi presentación. Gracias.